Las aventuras de Huckleberry Finn, a la Schmo. De Capitán Calzoncillos, las ventajas de ser un wallflower y las aventuras de Huckleberry Finn que todos tienen en común, dejar de fumar. Estos son algunos de los libros más frecuentemente prohibidos en este país. Huck Finn, de hecho, ha estado en la lista de los más importantes del país 100 libros prohibidos desde hace varias décadas, a veces incluso haciendo en el más alto entre los 10. Publicado en 1885, Huck Finn cuenta la historia de un niño y un esclavo fugitivo en su viaje en una balsa por el río Mississippi. Suena bastante inofensivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta novela que todavía se molesta a la gente más que 125 años más tarde? Hoy en día, la mayoría de las escuelas y bibliotecas prohíben Huck Finn debido a una sencilla razón: su lenguaje. Prosa colorida de Mark Twain introdujo un nuevo estilo de la escritura, el uso de la lengua vernácula o dialecto nativo. Huck era inculta, pobre y un producto de su tiempo. Él era un alborotador y maldecía como un marinero. Usó uno de los insultos raciales más ofensivos de todos los tiempos, a la palabra N, y él lo usó mucho, 219 veces para ser exactos. ¿Cuál es el punto?, exclamó críticos cuando la novela fue publicada. Es vulgar, no son necesarios, inapropiado. Argumentaron que los niños no deben ser expuestos al lenguaje ofensivo. Bueno, Twain contraactó escribiendo: la censura es decirle a un hombre que no puede tener un bistec solo porque un bebé no puede masticar. Partidos del Huckleberry Finn de Twain dice que obliga a los lectores a reconocer el propio pasado de América. Dicen que su uso de la palabra N y otras palabras como el indio reflejan nuestra historia, pero los críticos no se lo tragan. Así que sugirió que Twain reemplazara la palabra N con negro o afroamericano para hacer la novela menos ofensivo. Pero los partidos de Twain dicen que, si bien no hay duda de que la palabra es ofensiva, es históricamente exacto y reflexivo del tiempo de Huck, y que su eliminación o sustitución por un menos ofensivo palabra sería encubrir la realidad de la novela. Así que el uso de Twain de la palabra N justificado y veraz, o excesivo e innecesario. Si está de acuerdo o en desacuerdo con su estilo de escritura, una cosa es cierta. Con Huck Finn, Twain pintó un retrato colorido de lo que antes de la guerra era la vida a lo largo del Mississippi a finales del siglo, con todos sus defectos. Shmup entre ustedes. Subscribe to check out more equally fantabulous videos. You should see the subscribe button just below this one. If you're having trouble locating it, we recommend you watch our video, How to Find the Subscribe Button.